Disponga su corazón para recibir el consejo de Dios, para recibir el consejo de Dios. Le he llamado al mensaje de hoy: el amor nos conduce a vivir en plenitud. El amor nos conduce a vivir en esa plenitud. Bien, hace 8 días vimos sobre el amor inagotable de Dios y cómo el Señor en su gran amor usó a los profetas para que exhortara, para que aconsejara, ¿cierto? Para que levantara voz en el pueblo y el pueblo se volviera a Dios por ese gran amor. Y cómo las acciones de Dios, aunque en el momento no se entiendan, lo único que busca es que el pueblo vuelva en sí. Las acciones de Dios lo que busca es que su pueblo reflexione, que su pueblo vuelva en sí. El pueblo que ama con amor que no cesa. Y vimos cómo en su amor Él nos volteó a mirar para este lado, volteó a mirarnos, porque su pueblo, que dice la Escritura, vino a lo suyo, los suyos no le recibieron, y Él puso la mirada en nosotros. Y hubo un texto que llamó poderosamente mi atención y está en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y he traído esto para poderlo graficar porque ministra mucho mi corazón. Yo se lo mostraba a mi esposa en casa y esto ministra mucho mi corazón. Mire lo que dice la Escritura. La Escritura dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros estábamos así y el Espíritu Santo, el amor de Dios, fue derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Fue derramado sobre nosotros, como está en esta gráfica, estábamos vacíos y el Espíritu de Dios vino sobre nosotros, el amor de Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros ahora? ¿Sabe? Nos corresponde permanecer en ese amor. ¿Qué nos corresponde? Permanecer en ese amor. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Ayúdenme con esta cita, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Miren lo que dice. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece, diga, permanece. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El que permanece. Y permanecer, escúcheme, amada iglesia del Señor, no habla de visita. Permanecer no habla de visita. Permanecer no habla de vez en cuando. Permanecer no habla de una temporada. Permanecer no habla de un escampadero. No, eso no habla de permanecer. Permanecer habla de disciplina. Amén. Permanecer habla de constancia. Permanecer habla de perseverancia. Permanecer habla de ser arraigados. Permanecer habla de ser entendidos que hago parte de. Esta falange hace parte del cuerpo mío, ¿o no? Él permanece, hace parte de. Si nosotros permanecemos en su amor, hacemos parte de su amor. Hacemos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Eso habla de permanecer, permanecer en ese amor inagotable. Y cuando yo permanezco en ese amor inagotable, empiezo a comprender las grandes dimensiones del amor de Dios. Cuando yo permanezco, empiezo a comprender el gran amor de Dios. Empiezo a comprenderlo y acompáñeme por favor a Efesios capítulo 3, versículo 17 al 19.
Efesios capítulo 3. Mire lo que dice aquí Pablo a la iglesia de Éfeso. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, arraigados, sembrados, que tomen raíces en el amor de Cristo, pero que también sean cimentados para edificar en el amor de Dios. Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, diga, somos santos, para que puedan todos los santos comprender, dice la escritura, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Amén. Para que nosotros podamos comprender, necesitamos ser arraigados y cimentados en el amor de Cristo, para que usted pueda comprender la anchura. Todos los santos podamos comprender la anchura. ¿Qué es la anchura? El alcance del amor de Dios por toda la humanidad en este mundo. Wow, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera que podamos comprender que ahí está involucrada las naciones, las tribus, los pueblos, toda lengua. Amén. Cuando yo empiezo a comprender esto y veo una noticia en el noticiero, valga la redundancia, y estoy observando lo que está pasando en una nación, yo pueda comprender que el amor de Dios está para ellos también, y de mí tiene que salir una oración para ellos. Si no, es lo contrario, uno más. La hambruna que está pasando ahora al norte de África. Están nadando el estrecho de Gibraltar. Están tirando a nado y no importa si morimos, morimos. Igual vamos a morir aquí en esta tierra. De Marruecos a España. Están nadando, cruzándose el estrecho de Gibraltar. Eso tiene que mover mi corazón. Y eso me tiene que llevar a orar. Señor, misericordia. Despierta tu iglesia, despierta a los misioneros en Marruecos, despierta a los misioneros en España. Necesitamos comprender el amor, la anchura, que para ellos también fue el amor de Dios. Escuchar noticias de un país tan cruel como Corea del Norte, a mí eso me tiene que mover, porque por ellos también Dios pagó por su Hijo, ¿o no? La longitud, que no habla sino de su amor eterno. La vida zoe de Dios en nosotros. Comprender esto. De las profundidades. Su descenso. Cuando estaba estudiando la profundidad del amor de Dios. La profundidad. El descender del tercer cielo. Y hacerse uno de nosotros. Escúcheme, usted cree que esta tierra es grande, pero esta tierra no es nada grande frente a todas las galaxias. ¿Sabe cuántas galaxias existen? 2 billones de galaxias descubiertas. 2 billones con B. Y cada galaxia con millones de universos. Y cada universo con millones de planetas. Y entre toda esa cantidad de billones, la Tierra. Y el descender por amor a nosotros. Se hizo hombre por amor a nosotros. La altura. Comprender la altura. El nivel de posición que Dios nos ha dado juntamente sentados con Él en los lugares celestiales. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque yo debo comprender. ¿Sabe? Porque desde esa posición yo puedo ver mejor las situaciones. Desde una altura puedo ver mejor las posiciones, las situaciones. Yo debo comprender eso. Por eso debo permanecer. Versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sabe qué es esto? Esto es plenitud. Eso es plenitud.
Plenitud viene de la palabra pleroma en griego y se desborda. Si yo entiendo, comprendo, porque he sido arraigado y cimentado en el amor de Cristo y comprendo la anchura, la profundidad, la longitud, la altura, yo puedo vivir en la plenitud de Dios, puedo vivir en la llenura de Dios. Por eso es importante que yo comprenda el amor de Dios por mí, ese amor inagotable, ese amor inagotable. La versión LBLA, la Biblia para las Américas, dice: para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y podamos comprender que por este amor yo puedo vivir en esa llenura. Yo puedo vivir en esa llenura. Yo puedo vivir en esa plenitud. En esa plenitud por causa del amor. Porque el amor me conduce a vivir en la plenitud de Dios. Escúcheme, amada iglesia del Señor. Si nosotros estamos llenos, tenemos que dar. Si usted no está lleno, ¿qué va a dar? Si usted está lleno de la plenitud de Dios, usted tiene que dar. ¿Cómo dar? Porque usted está lleno. Usted está lleno. Si estamos llenos de Dios, vivimos en su voluntad. Si estamos llenos, hay esperanza, hay confianza, hay seguridad, hay fe. Si estamos llenos, hay contentamiento. Porque qué cosa difícil. Si usted tiene, a veces no está contento. Y si no tiene, tampoco. Si estamos llenos de Dios, hay contentamiento. Por eso esto se requiere de conciencia. Y le decía ayer a los estudiantes, esto se requiere de una conciencia. Saber que esta conciencia fue dada por el Señor a mi vida. Y que esa conciencia opera desde una vida del Espíritu. Saber que el que habita en mí es más que cualquier cosa que haya en el mundo. Amén. Es un asunto de conciencia. Es un asunto de operar en esa facultad que dio Dios, la conciencia. Y necesitamos ser llenos. Porque si nosotros estamos llenos, hay contentamiento. Si nosotros estamos llenos de Dios, llenos de esa plenitud, hay madurez. Y en la madurez se discierne el bien y el mal. Si estamos llenos, escúcheme, amada iglesia, no hay espacios para que no se mueva nada que no sea de Dios. Si no estamos llenos, siempre habrá espacio para otra cosa que llene ese espacio. Voy a colocar esto por acá. ¿Sabe? Esto es de Dios. Porque hoy salí al mediodía y dice, voy a buscar unas piedras. ¿Y dónde las busco? Y las había pensado así. Porque lo de menos es buscar en un pasto, allá en un jardín del barrio. Y empecé a caminar y Dios me llevó hacia una cuadra y miraba el jardín. Cuando vi unas macetas. No las hurté, ¿no? No. Fui y le dije a la señora de la tienda, señora, ¿usted me puede regalar 3 piedras? Y me regaló 4, fue generosa la señora. Mire, escúcheme. Si yo no estoy lleno, otra cosa me llenará. Otra cosa me va a llenar. Y me va a llenar. ¿Sabe? Normalmente esta persona es una persona que se llena de ira, que se llena de contiendas,
que se llena de cualquier obra de la carne. ¿Está? Si yo doy espacios, escúcheme, otra cosa va a llenar esos espacios. Amén. Otra cosa va a llenar esos espacios. Otras personas van a llenar esos espacios. Otras actividades van a llenar esos espacios. Amén. Los pensamientos van a llenar. Ayúdeme, ¿qué más? Regáleme su baqueta, por favor. Aquí está, gracias. Otros espacios, otras cosas van a llenar ese espacio, ¿o no? ¿Qué más? Ayúdeme. Distracciones. Las angustias, los problemas. Porque como no estoy lleno, esas angustias van a terminar ocupando esos espacios. Y aquí en estas tres copas está la naturaleza de los hombres de las Sagradas Escrituras. Aquí está el hombre natural. El hombre natural. El hombre natural, todas las cosas de Dios son locura para él. Porque no discierne las cosas del Espíritu. Son natural. Cualquier cosa lo puede llenar. Aquí está el hombre carnal, que de repente suena parecido a todos, pero su espacio lo está llenando otra cosa que no es Dios. Está lleno. ¿Sabe qué genera esto? Ruido. Esto genera eco. Mientras que está lleno. ¿Sabe? Ese que está lleno. Cualquier espacio que no da lugar a un pensamiento, sino que está lleno del Espíritu Santo. Su sonido es convincente. Su sonido es fuerte. Es compacto. ¿Está comprendiendo lo que le quiero decir? Necesitamos entender y que debemos ser llenos del Espíritu Santo en esa plenitud. Por eso el apóstol Pablo, si usted quiere sumergir un poquito más en las Escrituras, en ese mismo capítulo 3 de Efesios dice: por esta causa doblo mis rodillas. El apóstol Pablo no está operando en el alma. El apóstol Pablo no dice: ay, Señor, dale una casita a Gallo que lo bauticé. No. El apóstol Pablo no ora así. El apóstol Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas, para que el Espíritu Santo opere en el hombre interior. Y por causa de que el Espíritu Santo opere en el hombre interior, Cristo habita en él. Que sean arraigados y cimentados en el amor de Cristo, para que puedan comprender sus dimensiones, y comprendiendo sus dimensiones puedan andar en la plenitud. Wow. ¿Qué tal esa oración de Pablo? Una oración con poder. Y Pablo lo entendía así. Por eso Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo del 9 al 10, por favor, Brian, ayúdeme con eso. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. ¿Está pidiendo Pablo? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia que espiritual. Ahorita leemos el 10, por favor. Para que sean llenos. Llenos, está hablando mismo de la plenitud, que puedan comprender y habitar en esa plenitud. Ser llenos del conocimiento de la voluntad también está hablando de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Ser llenos. Y el apóstol Pablo comprende, y por eso ora así, para que en la iglesia, en plenitud, escúcheme, en plenitud, trace su destino. En la llenura se puede trazar el destino. Amén. Escúcheme, amada iglesia. Dice el apóstol Pablo que no cesaba de orar.
Cuando estoy lleno del Espíritu Santo, en medio de la oración, Dios traza destino. Amén. Dios traza destino en medio de la oración, porque estoy lleno del conocimiento de su voluntad. Entonces, como les decía ahorita, Pablo no ora desde el alma. No está motivado por las carencias o escasez de bienes o miedos infundidos por el sistema a la iglesia de Colosa. No. El apóstol Pablo establece una oración desde el Espíritu, que sabe cómo le conviene orar. Una oración desde ese espíritu de fe, por lo cual creo y hablo. Una oración desde el entendimiento, pues Pablo sabía que Dios es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que nosotros pedimos y entendemos. Amén. ¿Sabe que mi hija Salomé me está diciendo? Voy a postular el otro semestre en 10º para volver a tener una oportunidad de salir. Le dije, usted ya sabe cuál es el camino. El camino es la oración. Porque es Dios en que en medio de la oración trae dirección. Amén. En medio de la oración, Dios puede traer una palabra. Puedo oír en medio de la oración para que haya paz. Una oración desde el Espíritu. No una oración que esté amarrada al alma. Porque cuando hay una oración que está amarrada al alma, lo primero que va a traer en el tiempo de oración son las circunstancias y las situaciones que estemos viviendo. Si estamos viviendo una situación financiera, ¿qué va a ser lo primero que vamos a orar? Imagínate, Juan, en una situación financiera, pero si vas a orar desde el Espíritu, Dios te pone a orar por Corea del Norte. Y usted diciendo, oh, gloria a Dios por Corea del Norte, Señor, pero es que Corea del Norte, papi, porque es una oración en el Espíritu. Tranquilo, ore por Corea del Norte, que yo me encargo de lo tuyo. Amén. A veces yo creo que el Señor se ríe, ese humor del Señor, porque Él no es amargo. Él se ríe también. Yo creo que Él se goza en esas situaciones en las que Él nos pone. Escúcheme, amada iglesia del Señor, una oración que capta bien el significado del órgano más pequeño, como es la lengua. Wow, hermano, uno supiera el poder que tiene la lengua. ¿Cómo está? Si usted entiende el poder de la lengua, y si no está bien y usted no es capaz de decir que está bien, parte su. ¿Cómo está? Bien. Estoy pasando una situación financiera un poco difícil, pero sé que Dios es mi proveedor. Amén. Eso es diferente, porque entiendo, capto bien el significado del poder de un miembro tan pequeño como es la lengua. Si no, léalo en Santiago capítulo 3 y trae la dirección como que la lengua como el timón de un barco, tan pequeño ese timón que direcciona el barco. Nuestra forma de hablar nos direcciona. Amén. Nuestra forma de hablar nos direcciona. Escuche, mi amada iglesia, el Señor hablaba con una familia esta semana y le decía, en la lengua del sabio hay medicina. ¿En la lengua de qué? Hay medicina. Lo que está enfermo requiere medicina. Si las finanzas están enfermas, ¿qué requiere? Medicina. Entonces para ello está la lengua del sabio que puede hablar salud, medicina a las finanzas de la casa. Amén. Hay un problema familiar, hay un problema de matrimonios, pues en la lengua del sabio hay medicina para el matrimonio. Amén. Hay un problema entre las familias, pues la lengua del sabio hay medicina para las familias. Hay un problema de salud física, pues en la lengua del sabio hay medicina para ese tiempo de salud. Amén. Hay medicina. La verdad es que cuando estoy en plenitud, comprendo que en mi lengua hay poder. ¿Para vida o para muerte? Pero a veces como está medio,
teniendo información, teniendo teología, me gana más las circunstancias. ¿Sí? Y si las situaciones del matrimonio, no, es que ese gordo, no, ese flaco, no, es que ese flaco, sí, Dios mío, me tiene. ¿Sí? Aleluya. ¿Sí? Antes de hablar de que en mi lengua hay poder para vida, entonces, ¿cómo voy a transformar la vida de mi esposo? En el caso de las mujeres. ¿Cómo voy a transformar? ¿Con cantaleta? No. Tiqui, 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 tiqui. No. A veces le dice el hombre a la esposa, mañana hablamos. Tiqui, 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 tiqui. Pero mañana hablamos. Tiqui, 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 tiqui. Dios mío, aleluya. Y aquí no hay, aquí no hay. Aquí no pasa. Aquí no pasa. ¿Sí? Dios mío. Hoy no vinieron, aleluya. ¿Sí? Pero mire, escúcheme. Si yo sé que en mi lengua hay poder, mire, se ha entendido en sus tiempos de oración. Dese la oportunidad de que su oración no empiece, sino que dese la oportunidad. Voy a escribir, Señor. Voy a escribir. Coloca en mi corazón por lo que debo escribir. Voy a orar. Dese la oportunidad de escribir. ¿Sabe? Yo estoy viviendo una situación puntual en mi matrimonio y lo he identificado y voy a trabajar por ello y voy a orar de manera inteligente. Amén. O sea, dese la oportunidad porque hay poder. Por eso el apóstol Pablo dice, no cesamos de orar. En todo tiempo estaban orando por la iglesia. Mire las familias con tremendos chicharrones y no hay nada de oración. Matrimonios con situaciones bien difíciles y no hay oración. Los hijos viviendo situaciones difíciles y no hay oración. Padre, oramos por nuestros hijos. Que haya santidad en ellos. Que cuando ellos vayan a hacer algo que no sea santo, escuchen tu voz. Una vez escuché un testimonio. Un hombre que fue en adulterio y escuchó la voz de Dios y dijo, esa no es tu esposa. Pues salió corriendo de una vez. Que cuando a uno de nosotros se le ocurra un pensamiento de adulterio, cuidadito, escuchen la voz de Dios. Ojo, porque no es tu esposa. Tal si oramos con entendimiento. Que tal si oramos pensando, Señor, eres tú Dios el que abre las puertas de la universidad para Valeria. Amén. Ah, pero Valeria apenas tiene 3. ¿Y qué? La oración no deja de cabalgar. Amén. Por los nietos, por los bisnietos. Si no ha venido el Señor, yo ya he orado por los bisnietos. Que el día de que se levante un bisnieto y había un loco, mi bisabuelo era loco, oraba por mí, ni siquiera estaba por ahí cerca. Pero he orado por ellos. Oro por el matrimonio, oro por las puertas abiertas. Puede orar. Amén. Mire, es nuestra mente, nuestro razonamiento que limita la oración. Amén. Sigo por el tiempo que... 2. El primero, perdóname, el primero era, en plenitud se traza el destino. Es de Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. No, pero hasta ahorita vamos en el 9. No se me adelante, pero no se me atrase. Tiqui, 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 tiqui. Aleluya. El que lo entendió, lo entendió. Qué bendición. Cuando llegue a la casa, dígale. Ayúdeme. En plenitud se traza destino. Eso es el orar sin cesar. ¿Bien? En plenitud se traza el destino. Dice Alejandro, tu hija, José, tu hija, Santi, tu hijo. Podemos trazar destino para nuestros hijos, hermano. Señor, guárdalos de todo mal, de todo peligro.
Porque la generación a la que se van a enfrentar es una generación perversa y maligna. Guárdalo, Señor. ¿Mm? Porque nosotros mandamos a nuestros hijos para el colegio y uno no sabe con qué profesor se encuentre uno. O compañeros. Dime, un día tuve una consejería con un profesor que no voy a mencionar el colegio. Me dice, es que yo tengo problemas de inmoralidad y soy el profesor de educación física de tal colegio grande. Y cuando yo termino la educación de física me va a salir corriendo a desfogar esa inmoralidad. Usted no sabe cuáles son los profesores de nuestros hijos. Usted no lo sabe. Por eso es orar sin cesar. La oración traza destino. Amén. La plenitud traza destino. Pero si usted está aquí, donde cualquier cosa viene porque hay espacio. Dos. ¿Ahora sí? Ahora sí, gloria a Dios. En plenitud se opera en precisión. Dice el versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. El conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Sabe que ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios garantiza el éxito de tu asignación? No me escucharon. Garantiza el éxito de tu asignación. Porque usted ya no está buscando la voluntad de Dios. Usted está lleno de la voluntad de Dios. Amén. Usted está está lleno en plenitud. El pleroma, lleno del conocimiento. Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Y no tendré que, Señor, ¿será tu voluntad o no será tu voluntad? Porque ya soy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Ya sé cuál es la voluntad de Dios como esposo. Ya sé cuál es la voluntad de Dios como papá. Ya sé cuál es la voluntad de Dios como empresario. Ya sé cuál es la voluntad de Dios. Por eso el estar llenos en esa plenitud me conduce a obrar en precisión. Ser precisos. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios como ciudadano del reino. Para vivir en esa voluntad. ¿Sabe? El salmista, el Salmo 143, dice, enséñame tu voluntad y tu buen espíritu me guíe por el camino recto. ¿Sabe? Una cosa es que le enseñe y otra cosa es que usted viva en la voluntad. Ora por Nicolás. Llénalo de conocimiento de tu voluntad. Y cuando Nicolás esté frente a algo, la misma llenura del conocimiento de la voluntad le va a llevar a tomar la mejor decisión. Decisión que, como decía la pastora la vez pasada, todo le es lícito. Pero el ser lleno del conocimiento de la voluntad va a decir, esto no me conviene. El ser lleno del conocimiento de la voluntad va a decir, esto no me edifica. Amén. ¿Qué tal si empezamos a orar así? Señor, llena a Isma del conocimiento de tu voluntad. Llénalo, Señor. Llena del conocimiento de tu voluntad, Javier, Señor. Llénalo, Dios. Porque si él vive en la voluntad, frente a situaciones que esté al frente, va a decidir de manera correcta. Amén. 3. En la plenitud se delimita claramente la frontera del reino. Se delimita claramente la frontera del reino. Dice, sean llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos. Wow. Así como está esta copa. Llenos de toda la sabiduría.
No hay espacio para nada, no sea la sabiduría. Llenos de toda la inteligencia espiritual. Llenos. Porque digo que delimita claramente la frontera del reino. En Job capítulo 28, versículo 28, dice así. Job 28, versículo 28. Y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor, ¿qué es? Es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Y a veces nosotros decimos, esta persona es inteligente porque tiene un coeficiente intelectual alto, pero es el más sinvergüenza. Puede tener coeficiente alto, pero no es inteligente delante de Dios. Porque el que es inteligente delante de Dios es el que tiene la capacidad de apartarse del mal. Esto no me conviene, se aparta del mal. Por eso, cuando usted ora, Señor, llénalos del conocimiento de tu voluntad, para que vivan en tu voluntad, pero llénalos en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que está diciendo es que Él pueda tener tan claro el delimitado en las fronteras del reino, que es temor a Dios y que es apartarse del mal. Que nuestras esposas oren por nosotros así. Y que nosotros los esposos oremos por nuestras esposas así. Que nosotros los papás oremos por nuestros hijos así. Que oremos por nuestras familias de esta manera, para que sean llenos. Que nosotros como iglesia oremos los unos por los otros. Que cuando estemos en un tiempo de oración y venga de repente una casa de vida, ore para que esa casa de vida sea llena del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que cuando nosotros estemos en tiempos de oración y venga la adorada, Señor, llena la adorada. Amén. Llena la iglesia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hará que mis decisiones honren a Dios. Proverbios 8, tengo el tiempo. Estamos hasta las 9 de la noche. Aleluya. Proverbios 8, del 12 al 13. Sí. Mire. Dígale al que está al lado. Hay tarea. Dígale al que está al lado. El pastor va a colocar tarea. Capítulo 8, versículo 12, 13. ¿Sí? Mire, la tarea ¿cuál es? Tenga tiempo para leerse Proverbios capítulo 8. Solo léase Proverbios, pero léaselo sin afán. ¿Sí? Como cuando usted se está comiendo una viuda de pescado, ¿cierto? Que tiene espinas, usted no lo come con afán. Lo toca despacito, ¿sí? Concentrado, porque si no se le da una espina, ¿no? Así le hace Proverbios capítulo 8, porque ahí dice, yo la sabiduría. O sea, el que está hablando en Proverbios 8 es la misma sabiduría, que es Cristo. Porque Pablo dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que el Proverbio 8, el mismo Cristo lo está hablando. Así que téngalo presente. En Proverbios capítulo 8, versículos 12 y 13 dice así. Yo la sabiduría habito con la cordura. Wow. ¿Qué es cordura? ¿O cuál es el antónimo de la cordura? La locura, hermano. La insensatez. Y el que está lleno de la sabiduría de Dios habita con la cordura. Lúcido. Y hallo la ciencia de los consejos. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Quiere regalarme la NBI, por favor? En la NBI 12. Yo la sabiduría convivo con la prudencia. Wow. La prudencia. Y usted dice, en el momento exacto es que voy a hablar, como la reina Esther. Fue prudente, no se dejó llevar por sus emociones.
El que es sabio y está lleno de sabiduría no se deja llevar por sus emociones. Y poseo conocimiento y discreción. Wow. Verso 13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco, dice la sabiduría, el orgullo, la arrogancia, la mala conducta. ¿Y qué más? El lenguaje perverso, porque no da cabida a un lenguaje incorrecto. Esta plenitud no da cabida a un lenguaje incorrecto. Es más, no da cabida a un lenguaje de incredulidad. Y si hay un lenguaje de incredulidad, puedo decirle al Señor, ayuda a mi incredulidad, Señor. Porque esto me cuesta creer, pero ayuda a mi incredulidad. Pero el que está por la mitad, ¿sabe quién es este? Primera carta a los Corintios, capítulo 3. El carnal. Aquí está. El natural, el carnal, pero que es infante, y el maduro. Amén. Así que el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios, me lleva a tomar decisiones que honren a Dios. En la prudencia, en la discreción, en aborrecer el mal, en el ser libre del orgullo, la arrogancia, en un lenguaje perverso, en una mala conducta. Versículo 17 al 21. Ese mismo. Yo amo, dice la sabiduría, a los que me aman. Y me hallan los que madrugando me buscan. Aleluya. ¿Verdad que el Señor nos ama? Esto debería provocar que las mujeres digan, nos vemos el jueves a las 3 de la mañana. Ah, bueno, está bien, está bien. Aleluya. No, claro, por supuesto, temprano, esta madrugada no es de Cronos. Las riquezas y la honra están conmigo. Está hablando la sabiduría, recuerde. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. ¿Hasta qué número vamos? Hasta el 21. Por vereda de justicia guiaré por medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman, ¿qué? Tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Así que la sabiduría habla del buen consejo, del buen juicio, de entendimiento, de inteligencia. El ser lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual hará que nuestro destino, que nuestro alcance de cumplimiento o haya cumplimiento hacia el propósito que Dios estableció en nuestras vidas y no erremos. Por eso necesitamos, Señor, plenitud. Ya tenemos su amor, fue derramado sobre nosotros. Que nosotros vivamos en esa plenitud. Amén. Dígale al que está a su lado, plenitud. Dígale, pero sacúdalo. Muévalo, Alexa, eso. Omita, muévame ahí, Esperancita, por favor. Dígale plenitud. Eso, muévale a Saray. Dígale, Saray, plenitud, Saray. Ahora, ¿para qué? Pregúnteme, ¿para qué? Verso siguiente de Colosenses capítulo 1, versículo 10. Diga, para que andéis como es digno del Señor. Amén. Si usted quiere que sus hijos anden como es digno del Señor, ya sabe cómo tiene que orar. Si usted quiere andar como es digno del Señor, usted ya sabe cómo tiene que orar. Agradándole en todo. Que cuando se le atraviese la moto, su actitud glorifique a Dios. Amén. Aleluya. Hablando con Alex, me dice, no, pastor, allá multan en Canadá si llegan a pitar. Multan. Y yo soy feliz con ese pito.
Yo le decía, yo por lo menos 10 multas llevo ya. Y ayer determiné, no voy a pitar. El dominio propio, Señor. No, hermano, no me ganó la mano mucho. Pero consiguiente, después dije, ay, le dije que no iba a pitar. Sí. Pero lo que nosotros le hagamos, le agrade al Señor. Le agrade al Señor. Porque soy lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para andar como es digno del Señor. Y para agradarle en todo. Ahora, llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para que haya toda paciencia y longanimidad. Wow, tremendo, tremendo. ¿Cómo no agradar a Dios? ¿Cómo no exaltar a Dios? Si todo, mire, escúcheme, si Dios no nos hubiera dado nada, pero estamos así, ya tenemos por qué darle gracias al Señor. Ya tenemos cómo agradecer al Señor. Amén. Pero mire, con este versículo quiero terminar. Y con la venia de los salmistas, que yo vine hoy también de salmista, voy a cantar. Aleluya. Se puso bueno. Aleluya. Tengo la vena artística de mi papá. Escúcheme, amada iglesia del Señor. Quiero con esto terminar. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Después de esto entran los salmistas, ¿les parece? Y cierran. Aleluya. Yo estoy buscando el tercer equipo de alabanza. ¿Quién se une? ¡Ay, aleluya! Esa Mireya. Dale un aplauso a Dios por la vida de Mireya. Escúcheme, iglesia. El ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual tiene un para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creciendo en el conocimiento, para que operemos en perseverancia y paciencia con gozo, dice la NBI. Quiero regalarme en la NBI el versículo 11 de Colosenses. Colosenses 1:11. No, espérame. Entonces, dice, así perseverarán con paciencia en toda situación. Ahora sí vayamos a Efesios 5:10. La reina vale. Mire lo que dice acá. No os embriaguéis con vino. Los que tuvimos esa desafortunada experiencia, embriagarnos con vino. A veces ni cómo llegamos a la casa, ¿no? Porque había algo que gobernaba. ¿Cómo llegamos? No sabemos ni cómo llegamos. Eso no es más sino la misericordia del Señor con nosotros siempre. En el cual hay disolución. Antes bien, dice Pablo, sed llenos ¿de qué? Sed llenos del Espíritu. El ser llenos del Espíritu habla de ser llenos de la plenitud. Bien. De la presencia, de la deidad de Dios. El ser llenos del Espíritu también habla de ser llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia, porque Él sabe la voluntad del Padre. Pero Jimé, cuando tú vas al origen, cuando habla de ser llenos, es como que algo puntual, ¿no? Ser llenos. Pero cuando tú vas al original, en el griego, dice, seguid siendo llenos. Eso es lo que dice.
seguí siendo llenos. Seguí siendo llenos. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, muchas cosas nos vamos a ahorrar, muchos problemas nos vamos a ahorrar, porque hay sabiduría para operar, porque hay inteligencia para tomar decisiones. Si soy lleno del Espíritu Santo, mi hogar va a andar como Él quiere. Mi matrimonio, mi familia. Si soy lleno del Espíritu Santo, no estaré buscando la voluntad de Dios, sino que voy a operar con certeza y convicción en la voluntad de Dios. Ser llenos. Sabe que hoy sentía muchos nervios para pasar aquí a predicar, pero siento que esta es una palabra que estoy impartiendo del Espíritu. Quiero invitarle a que se ponga sobre sus pies. Esta canción, cada vez que voy con mi hija Isabela para el colegio la canto, porque no sé cómo más agradecer al Señor de que Él nos llene, de que Él nos llene. A veces se nos trata de meter una piedra, pero tenemos que identificarla